dejar una silueta y mientras se viene acercando, pues le veíamos algo ¿Hombre de aquí. o mujer? No, bueno. Está bien. Al lugar tu comentario, tu pregunta, sí, hombre. Hombre. Y traía aquí como rojo y pensamos que era parte del atuendo. ¿Cuál rojo del atuendo? Era sangre. Pero sangre viva. O sea, sangre no seca. Recién. Bueno, ese muchacho, ese jugador, sabes que hoy viene con todo, ¿eh? ¿Qué le dieron en la rusa esa que está tomando Miguel Fraga? Pregunto, por quedarnos el día libre, que no sé qué. Está bien, les vamos a dar el día libre. Y nos dijo, por favor, no vayan a llegar tarde y puntuales, sean responsables y todo, ¿no? Entonces, ¿cómo no? ¿Condiciones? Sabes, ¿no? Bueno, ¿me vas a dejar hablar o no? ¿Le dio el campeonato eso o no? O por eso le está poniendo... me está tirando con todo. Hoy, Miguel... Diga nombres. Ve el contexto. Vamos a contextuar bien. De aquí para allá es Fraga. De aquí para acá su servidor, el profe Cruz. Mire, Atlante 2007, Cancún, Quintana Roo. Te revisaban la mochila para ver si no llevabas que galletas o papitas. O sea, literal como en el aeropuerto, tenías que agarrar esa mochila así. No, lo que sí le digo es que pues, no duró mucho. Velo cómo esquiva, ¿eh? No, pero a mí sí me dice, no, pero sí diga, de Félix y de Vilar y de Ustari. Pero él no. Nadie se quejó de las articulaciones, nadie, un tema muscular, nadie. Pura resiliencia, nadie de que nos vamos a ir en nuestro jugo, de que no hay baños, no hay mijitorios, no hay excusados, nada. Era el Atlante, si hubiese sido el América o Pumas o el Atlas, no, ¿qué? Voy a seguir hablando, no. Ese comentario, bórralo por favor, si se puede. Bienvenidos a un capítulo más de la calentura del fútbol. En esta ocasión estamos ¿en dónde estamos, profesor? Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Ok. ¿Cómo se llama? La barrica de los Calderón. Nada más era para darle un poquito ahí de misterio, de que estén ahí pendientes, atentos. La verdad que vénganse para acá, está muy rico los mariscos. Yo no sé de dónde el avión Calderón pone mariscos, porque si es de Tlajomulco, no de Sinaloa, pero vénganse para acá. ¿No será del lago de Chapala? Puede ser. ¿Estamos cerca? Puede ser. No, vénganse para acá, están muy ricos. Profe, entrando en materia, profe, ya que estamos aquí en un lugar que nos están tratando súper bien. Muy bien. Hablando de buenas experiencias, platíqueme, hace rato estábamos comentando de los jugadores complicados que le tocaron, ¿no? De algunos jugadores que de repente pues no nos daba tanto la cabeza o la técnica o así. ¿Cómo es gestionar, profe, ese tema de entrenador? Porque seguramente, a ver, usted ha tenido muchos jugadores y algunos cracks, otros no tanto, sí. Pero ¿cómo es el entrenador para gestionar? ¿Cómo es ese día a día? Cuando de repente se vuelve un jugador que usted requiere otras cosas que no las tiene y que tiene que jugar todo el torneo con él. Sí, es muy complicado, Miguel. Una cosa es ser jugador, porque cuando eres jugador eres quien ejecuta las indicaciones del entrenador. Y vamos, hay un episodio que acaba de suceder que fue bastante polémico en el clásico, apenas hace unos días, Chivas contra América. La declaración al final del capitán y referente del América, Henry Martin, generan mucho revuelo y se hace tendencia. Yo no sé si lo sacaron de contexto. Tú sabes que a veces en los medios de comunicación aparecen unas declaraciones, pero quizás cortaron un poco antes o un poco después. Entonces da la impresión que Miguel le tiró, perdón, que Henry Martin le tiró la bolita a Jardiné. Sin embargo, hoy escuché una declaración de Jardiné espectacular, diciendo, he tenido la fortuna de contar con un montón de muy buenos capitanes y líderes de equipo, y Henry Martin es uno de los mejores que he tenido en mi historia. ¿Por qué? Dice, no solo va por el aspecto profesional, sino también por el aspecto personal. Es bien importante tener clic, tener sensibilidad, gestionar. Hoy en día, yo empecé hace varios años, ¿En qué año empezó a dirigir? Pues tantos hace que ya ni me acuerdo. No, yo empecé a dirigir. Federico Vilar, ¿no? Le tocó Federico Vilar. Sí, claro, por ahí del 2004. Rey, ¿no? Miento, 2002 empecé en segunda división con Atlante, luego fui a primera A con Lobos WAP, luego fui a primera A también con Potros Zitácuaro y volví a la Ciudad de México como auxiliar de Miguel Herrera. Herrera se va para el Monterrey y yo asumo como técnico de primera división. Debe haber sido 2004 o 2005. Ok, sí, pues ya hace mucho. Antes, Miguel, el tema era diferente. Uno llegaba con los jugadores y el speech que decíamos o la exigencia era lo físico, lo técnico, lo táctico. El aspecto mental lo dejábamos relegado o al fondo, no le dábamos mucha importancia. Entonces, el aspecto mental hoy en día es tanto como gestionar muy bien un vestidor, tener una muy buena relación con tu grupo de jugadores. Hoy se vuelve determinante para alcanzar los resultados. No te digo que es lo único, no.
pero es tan importante ese aspecto como los otros tres que mencioné primero. Entonces, hoy en día, uno se tiene que adaptar a los jugadores. Hoy y siempre. Pero ¿qué pasa? Que, por ejemplo, llega un equipo y tiene un portero que dice, a usted le gustaba ahí jugando, ¿no? Sí, llega sí, claro. Y de repente tiene un arquero que no es su mayor virtud. El juego de los pies. Exacto. ¿Modifica ahí el sistema o se aferra y le dice, ¿sabes qué? Tienes que mejorar este tema. Obvio que trato de que lo mejore, porque hay un especialista para trabajar con ustedes, los arqueros. Por eso está el entrenador de porteros. Es un especialista en la posición. Pero vamos, si las aptitudes o cualidades del arquero no son el perfecto manejo con los pies de la pelota, pero sí es el atajar, sí es el liderar, sí es el que sea un tipo con un montón de solvencia bajo los tres postes, te tienes que adaptar. Obvio, hay un ideal y hay una realidad. En el ideal yo te podría decir, en este momento, ese Joan García del Barcelona es un portero en mi percepción. En su equipo. Claro, porque sabe mucho con los pies, pero también atajando es una bestia. Pero también dices, oye, y Thibaut Courtois del Real Madrid también. Ter Stegen también le... Y Ter Stegen, y hay un montón. Porque hoy en día ya se ha trabajado mucho más la posición de arquero para salir jugando con los pies, cosa que antes, cuando yo empecé a dirigir, no era todavía tanto. O sea, en ese tiempo nada más estaba Vilar, ¿no? Y Jorge Campos, que obviamente... No, Campos fue un adelantado, fue un adelantado a... De los arqueros que dirigió, sacándome a mí, porque yo sé que me iba a poner en el número uno. El número uno, siempre. ¿Cuáles son Por más que Rábago se está durmiendo ahí, creo que tiene sueño, ¿eh? ¿Cuáles son los que le tocó que decía, estos juegan muy bien con los pies? O sea, que se adaptaron muy bien a lo que usted buscaba como entrenador. Mira, Campos lo tuve de compañero y Campos era excepcional. Para la gente que nos sigue, que nos ve y que no sabe cómo trabajaba Jorge Campos, cómo hacía los entrenamientos, se los voy a explicar. Seguramente tú tampoco, o a lo mejor te han comentado. Sí, hay muchos rumores por ahí. Pero yo lo viví, yo fui su compañero ahí en Atlanta. Nunca entrenó en la semana en la posición de arquero, nunca se puso guantes para hacer bloqueos, tiro a gol, fildeos, nada. ¿Sabes dónde entrenaba él? ¿De delantero? De delantero, de 9. Y hacía unos goles espectaculares en los entrenamientos y en los partidos. Entonces, cuando tienes esos jugadores con esa capacidad, no solamente con los pies, sino de inteligencia, pues la tarea se hace mucho más simple, más sencilla. Vilar también era muy bueno con los pies. Vilar era muy bueno. En Atlas, tu compañero de profesión, Óscar Ustari, también era un tipo muy bueno con la pelota en los pies. Hoy en día no necesitas ser demasiado bueno con la pelota en los pies. Si eres así, mejor. Pero que referencies bien al resto es fundamental, porque no solo que tú, Miguel Fraga, sepas manejar mucho los pies, si los demás no se te mueven, o si les quema la pelota cuando dices, se le complica, no me la acerco. Y entonces lo más sencillo es saltar la línea y tirarla para arriba. O sea, no mencionó al señor que le mandamos un saludo y esperemos que pronto nos acompañe, Félix Fernández. O sea, ahí no lo mencionó dentro de los más habilidosos con los pies. No era... A pesar de que le dio un ascenso al Atlante con un penal, ¿eh? Si no estoy mal informado así. No estás mal informado. Yo creo que le dieron todos esos jugadores que cobraron los penales el ascenso, no solo Félix. Obvio, se recuerda más a Félix porque fue el último disparo, pero los anteriores había que meterlo, si no, no podía haber llegado Félix. No, Félix fue un muy buen portero, fue más atajador, tenía movimientos felinos, le reconozco encima liderazgo porque no era sencillo tener como entrenador a La Volpe, que había sido portero, mundialista y todo. Y Félix obviamente no correspondía a Ricardo, porque Ricardo quería un portero que saliera jugando con los pies, esto y lo otro, como hacía Campos. Por ejemplo, o sea, a Campos... ¿Está diciendo que Félix es malo o era malo con los pies? Ahora sí ya es bueno. Ahora es bueno. Sabes que hoy viene con todo, ¿eh? ¿Qué le dieron en la rusa esa que está tomando Miguel Fraga? Pregunto, seguramente Félix nos va a ver y lo va a hacer. Oye, ¿no será la rusa de aquí de aquí de los Calderón en Tlajomulco de Zúñiga? Está buena, sí está buena. No estoy tomando lo mismo que aquel, pero sí está buena. No, Félix fue un gran compañero, mundialista también, tercer arquero de selección mexicana. Yo creo que eso lo define, pero no era el gran jugador con la pelota en los pies. Ahora, en aquel entonces era un poco diferente. Hoy en día se vuelve esencial que tú sepas con los pies. Pero te vuelvo a insistir, de cualquier posición de los 11 que inician, no es lo más importante el que tú sepas mucho, que técnicamente estés muy bien dotado, trabajado, no. Importa que el resto esté no solamente con preparación técnico-táctica, sino también mental, porque a veces te imponen los escenarios. Se viene el Mundial. Obvio, el Mundial es la vitrina más grande para cualquier futbolista. Es el evento más importante por encima de las Champions, por ejemplo. O sea, si usted, por ejemplo, fuera el entrenador de la selección o un entrenador de un equipo y le dieran 3 opciones que juegan bien con los pies, Federico Vilar, Óscar Ustari o el tal Arrangel, ¿a quién pone de titular? Hoy. O sea, dentro de sus mejores momentos, que usted los tuvo. Ya, claro, muy bien. Al Tala es el que ahorita le están echando flores, que juega bien con los pies y todo.
o usted tuvo a Ustari. Es más, se lo voy a cambiar. Ustari, Félix Fernández o Vilar. Comprométase. Los tres nos van a ver seguro. Es que Vilar y Ustari yo creo que están a la par y Félix un escalón abajo. No, sí. Pero ¿a quién pone de titular? Hay sus contextos. Así que hay sus asegúnes. No, Oscar Ustari. Comprométase uno, lo tiene que poner a uno de titular. A Federico Vilar. ¿A Vilar? Sí. Sí, yo también, la verdad, sí. A Federico Vilar. Y entendiendo algo, por ejemplo, Oscar. Que le dio el campeonato, eso, o no. O por eso se está poniendo. Me está tirando con todo. Hoy, Miguel, ¿qué le preparaste, Calderón? A ver, Calderón, ¿qué le preparaste aquí? Vilar le dio el campeonato. Ustari no le dio más que poquitos puntos. No, pero era más o menos, es como ayer que estuve en un programa y decían, ¿quién es mejor entrenador? ¿Ricardo Lavolpe o Diego Coca? Pues hay contextos. Ricardo, ¿no? Pues muchos podemos pensar que es Ricardo y decirlo. Y muchos pueden pensar y decir que es Coca. ¿Por qué? Porque Coca tiene en su haber un bicampeonato con Atlas y Ricardo no. Pero uno dirigió el Mundial y el otro no. Lo echaron a las 3 semanas de la selección. También es eso. A lo mejor hasta dices, pero es que el Atlas de la Volpe jugaba mejor que el Atlas bicampeón de Coca. El otro día me preguntaban a mí, no sé qué piensa usted, equipos que marcaron una época sin ser campeones. Hablaban de ese Atlas de la Volpe, sí. Hablaban de los Toros Neza. El Toros Neza también. Y hablaban de los valedores también, no sé qué. Que eran poquitos equipos los que habían marcado una época sin lograr ser campeón. Yo creo que más que el marcar una época dentro de lo futbolístico, fue más todo lo que tener a Ricardo como entrenador, pues sí lleva reflectores. No tanto era lo que hacían dentro de la cancha, sino era más lo que pasaba en el entorno mediático, muy igual mediático. Que Toros Neza, o sea, también era más lo que hacían fuera de la cancha que lo que hacían dentro de la cancha. Que ahí estaba también otro buen portero, Pablo Larios. Pablo Larios, claro. Sí. Todo eso tiene que ver. Al final, yo te iba a decir, por ejemplo, Oscar Ustari tenía unas condiciones excepcionales. Sin embargo, su fragilidad, porque era muy propenso a lesiones, condiciona. Y Vilar, por ejemplo, en el juego aéreo, Vilar, un tipo de mucho volumen, de masa muscular, no tenía el salto ni el fildeo en juego aéreo que tenía Oscar Ustari. Tú lo sabes hablando de él. Pero al final, ¿por qué te vas con Vilar? Porque el liderazgo tenía tanto como Ustari y encima tiene un campeonato. Con usted. Sí, con el otro con Morelia, pero el de la Copa, ese. Sí. Y creo que no, conmigo tiene 2, de hecho. ¿Sí? El 2007 la Liga y 2009 la CONCACAF. Okay. De hecho. Que muchos no lo mencionan. Pero hay que decirlo, ¿no? Aunque Rábago se moleste porque defiende a ultranza, ya sabes que es chiva hermano. Pero ¿dónde deja Jonathan Orozco? También es un arquero que juega bien con los pies. No, sí, y mucho juega con los pies Jonathan. Y de hecho un referente histórico de los Rayados de Monterrey. Es que hay muy buenos jugadores. Hoy el tal Arrangel, dices, es muy bueno con los pies, sí. Para mí es mejor que Malagón con los pies. Para mí Malagón es muy bueno atajando también. Sin embargo, los dos han venido un poquito abajo en su nivel. Y hoy el Vasco tiene dudas. Pero, ¿qué hubiera pasado, insisto, y lo hemos platicado contigo muchas veces, si Memo Ochoa, cuando empezaba en el América, le hubieran enseñado a salir al juego aéreo con las manos? Es el único de los 22 jugadores que en su área puede usar las manos. Pero a mí me extraña porque, bueno, a mí no me consta, pero creo que Adrián Chávez tuvo ahí temas en su formación, y Adrián Chávez era un arquero que tampoco era el mejor para salir, pero sí se atrevía a salir. Sí, claro. Y que, por cierto, ¿usted qué opina? Esta pregunta. Dicen muchos americanistas que este arquero, ¿cómo se llama? Celada, creo, ¿no? Sí, Héctor Miguel. Ajá. Sí, es el de la América, ¿no? Sí. Okay. Que él era mejor que Adrián Chávez. Yo creo que personal, sí. No, yo creo que no. Bueno, me están preguntando a mí, ¿te vas a contestar tú? Bueno, entonces, no era. ¿Qué le pusiste, Calderón? ¿Qué le pusiste a su bebida? Porque la mía solo es agua mineral y limón. Esa es la rusita, ¿no? Yo creo que Adrián ¿No te Chávez... le pusieron vodka o algo así? No, también no es agua mineral. Yo creo que Adrián Chávez era mejor arquero. Aparte, los números lo demuestran. Más veces campeón, es el arquero más campeón o más campeonatos con América. Por eso yo decía, para hacer un comparativo, siempre hay que ver bajo qué contexto quieres verlo. Nunca nos vamos a poner de acuerdo. Porque, por ejemplo, por condiciones. Adrián Chávez, ¿no? Bueno, ¿me vas a dejar hablar o no? No. Lo que te quiero decir, cuando yo fui jugador, Héctor Miguel Celada estaba en el final de su carrera, ya estaba con América, llega al Atlante y llegó en una pierna porque una rodilla la traía lastimadísima. El liderazgo que tenía en el vestidor, la ascendencia con todo el grupo era espectacular. Un tipo que imponía respeto, imponía autoridad,
y sabía, es decir, atajando ya no era el mismo porque, insisto, estaba un poco imposibilitado, pero era un ganador, o sea, la fortaleza mental era un ganador. Si había que agarrarse a las trompadas, que no estoy diciendo que lo hagan, ni mucho menos, y menos aquí en Tlajomulco. No, y menos ahorita, porque ya... Y menos ahorita con el calor que está haciendo. Pero era un tipo que iba echado para adelante y ponía la cara al frente por el grupo. Puede ser que te caiga bien o no, porque vayamos a esto, no se trata de un tema de nacionalismo. No, yo reconozco que condiciones técnicas, Celada era muy, muy bueno. Muy, muy bueno. Y tampoco debo decir que los mexicanos no son buenos. Adrián era uno de los muy buenos jugadores en la posición. Nicolás Navarro también, y también multicampeón con Necaxa. Adolfo Ríos, es decir, ha habido un montón de muy buenos. Miguel Fraga. No, pero no estoy a la altura de... ¿Qué pasó, Rábago? A ver, tu comentario que aparezca ahí. A ver, no, bueno, pero, déjate oír. A ver, yo, o sea, no soy quien para criticar a Celada, porque es otras dimensiones, pero poniéndolo en su similar, yo creo que Adrián debería tener más reconocimiento del que tiene en América. No dudo que no. Y sin embargo lo tiene más Héctor Miguel Celada como jugador, Por eso le digo, debería tenerlo más Adrián Chávez que el otro señor, porque aparte el otro señor dice, no, que Memo, y que lo critica también al 5 veces mundialista Memo Ochoa. Yo no critico a Memo, yo lo que creo que en un periodo de 5 mundiales es una barbaridad de tiempo y de oportunidad para haberlo hecho jugar en otra dimensión. Es decir, yo creo que lo ideal es cuando estás en fuerzas básicas, se te capacite, se te potencie en tu talento. Si eres bueno para atajar, perfecto. Oye, pero tienes una oportunidad para salir jugando con los pies o un juego aéreo, trabaja eso. Y el otro día hablábamos tú y yo, y con justa razón lo decías, la metodología para trabajar, no solamente la posición de arquero, sino de todas las posiciones del fútbol soccer, hay que tener mucho cuidado, y más en la actualidad. Y el cuidado no se refiere a temporalizaciones, basculaciones, ruptura de desmarque, que no se trata de eso. Se trata de realmente ir al proceso de enseñanza y aprendizaje. A ver, dime tú, yo te pregunto, tú que has tenido ya en esta etapa de retirado, ¿cuántos vendehumo? Y no me refiero a nacionalidad en particular. ¿Cuántos vendehumo no has conocido en la posición de entrenadores? ¿Y cuántos que...? Yo dije, para empezar, no, allá... No, el productor es otra cosa. No, él se puede zapar. Tú, tranquilo, tú estás libre de todo pecado. No, claro, hay muchas personas, claro. ¿Y cuántos mexicanos que no son no les gusta el protagonismo en exceso, saben mucho y no se les da un reconocimiento? Y vas a encontrarte con que el mexicano es tan capaz. Yo cuando escucho eso de que no están capacitados, están obsoletos, no saben hablar, pues, no saben vestir. Le di la posibilidad al Chiquis de que le mandamos un saludo, de que externara su punto, no sé si lo vio ahí en mis redes sociales, de que externara su punto, y él reafirmó que el entrenador mexicano muchas veces necesita más labia y más con la comparación de la gente que viene de fuera. Una cosa es la labia y otra es la capacidad. ¿Habló de capacidad? ¿O solo de labia? No, dijo que... Porque labia es verso. Dijo que entrenadores de la época de usted esperaban que les hablaran por teléfono para dirigir, que había que ir a buscar la posibilidad, y que los nuevos entrenadores, que muchos ya nada más por pensar que iban a jugar, que jugaron fútbol, ya deberían de tener una oportunidad. O sea, no reventó a nadie en específico, pero sí dijo que había entrenadores con mucha cartelera que esperaban sentados en su casa, y que había otros que... ¿Y eso es malo o es bueno? Pues, no entiendo el contexto de lo del Chiquis. Me gustaría en algún momento... Hay que invitarlo, Chiquis, estás invitado. Sí, de antemano. Es más, Kyle llega aquí a Tlajomulco de Zúñiga, aquí con los Calderón, porque te la vas a pasar súper bien. Así nos atiende muy bien, no como Rábago. No, mira, yo creo que es válido, Miguel, que todos tengamos una opinión o un concepto diferente del fútbol y de quienes estamos dentro del fútbol. Pero, ojo que no todos tenemos ni la autoridad ni el peso en la palabra. Yo me pregunto, ¿de verdad le vamos a hacer caso a alguien que no sabe patear una pelota? Pero él me dijo que tenía más de 100 partidos en primera ya como auxiliar. Bueno, eso es lo que él me dijo. O sea, yo sé creo que ya le están hablando, Rábago, vámonos. Le están hablando, ya hay un evento aquí en la Unidad Deportiva de Tlajomulco de Zúñiga. ¿Cómo se llama la Unidad Deportiva? Mariano Otero, justo está tu negocio aquí enfrente, ¿no? Aquí con los Calderón, vénganse. Y billetes, me acuerdo. Para gasolina, de regreso. A 22 horas. Una espalda hecha pedazos. No pasa nada. Oh, no. Un compañero el otro día se aventó $1,000 ahí por las 2 casetas. No estoy diciendo que esté equivocado. El Chiquis es su opinión, lo conozco, al muchacho me cae muy bien, tenemos una buena relación, no de amigos, no tan cercanos.
pero sí nos gustaría en algún momento platicar porque son este tipo de cosas de que a los mexicanos, a algunos, no a todos, no nos gusta el aparecer tanto, el protagonismo, y hay otros que sí, pero a lo mejor los que les gusta, aparte les queda, y hay otros que no nos gusta y ni nos queda. Por ejemplo, en mi caso, cuando estoy de entrenador, a lo mejor exploto y se me sale alguna, me habrás escuchado, algún improperio, una palabra fuerte, ¿no? Una altanería, pero normalmente no. Y, ¿sabes? Yo me reconozco que en mi educación, gracias a mis padres, en paz descanse, jamás se dijo una grosería. De mi parte salió una grosería de la boca, nunca, nunca. O sea, si salía una grosería, bueno, ni siquiera lo pensamos. Era que la boca tuya, de donde salía la grosería, lo pagaba. Así de simple. Pero entonces hoy, Miguel, entiendo que las cosas han cambiado y que todo el mundo tiene opinión. Pásale, pásale. Diferente. Pásale, no importa que nos. No, no importa esto, que sea más ameno el tema así. Pásele, pásele, estás en su casa. No, no pasa nada. Ya se tiene que Sí, está bien. Ya se tiene que Está bien, está bien. Oye, me les cobras, por favor, Rábago, aquí el acceso, porque eso es una falta de respeto. Nosotros lo hacemos con el profesionalismo que nos caracteriza y vienen unos espontáneos. A pedirle fotos de autógrafos. No, no, no. Y quiere, está pidiendo la palabra encima, velos. Manches, no manches. No, no, Miguel, yo creo que es lo bonito del fútbol. No solamente te genera la polémica, muchos vivimos para el fútbol y otros lamentablemente viven del fútbol porque te da para todo. Pero yo sí vuelvo a esto. Está bien que tengamos opiniones distintas. Yo tengo la propia y diría, mi pregunta es, que quien dice que los mexicanos no saben hablar y no están capacitados y todo, me demuestre, pero con argumentos, porque decirlo cualquiera lo puede decir, sustentarlo, respaldarlo, eso es otra cosa. No, sí, yo creo que, aparte él me dice que, perdón, me dice que, por ejemplo, a Mora, al malayo, ¿no? ¿Cómo se llama? El Benjamín. Benjamín, se me va el nombre, sí, soy malo para los nombres, nada. El malayo, Benjamín Mora. Que mucha gente lo critica porque se viste bien, porque sabe hablar, porque es correcto, pero que no jugó. O sea, yo creo que, a ver, sí te ayuda mucho, no es fundamental, pero sí te ayuda mucho el hecho de saber. Porque seguramente usted cuando fue entrenador ya tienes un contexto de lo que va a pasar en el vestidor y también un entendimiento el otro día platicábamos con Chaveta, que decía que les había ganado a usted el tema del reto por un día de descanso. Que a lo mejor eso como futbolista no le da importancia, pero el entrenador sabe lo que representa un día de descanso para el jugador. Hay muchos entrenadores, no digo que sea su caso, pero hay muchos entrenadores que como jugadores fueron y hicieron y deshicieron y pues también ya se la saben, ¿no? Y saben que si les dejo un día libre, pues a lo mejor 2, 3 puedan desbalagarse. ¿Cómo hacías tú? No, le voy a platicar esta. No voy a dar nombres, pero en una pretemporada el entrenador nos dice, no hay días libres, no voy a dar día libre. Y todos, no, que sí, ahí no se jugaron. No, porque se me queda viendo mucho. No se jugaron las lagartijas como usted, Chaveta, pero sí fue de que, oye, que por favor, quedaros el día libre, que no sé qué. Está bien, les vamos a dar el día libre. Y nos dijo, por favor, no vayan a llegar tarde y puntuales, sean responsables y todo, ¿no? Ya me la sé. Como no falta siempre pues, el que le entra por acá y le sale por acá, ¿no? Y de repente pues no llegaban dos. Y nosotros, oye, ¿qué onda? Y el entrenador bien enojado, no, les estoy diciendo que no sé qué, no sé cuánto. Para no hacer la historia más larga, estaban dormidos porque aparte pues ya empezaron a preocupar que no se... En el antro se durmieron. No, que no estaban en ningún lado. Y resulta que estaban dormidos en las escaleras, pues no los veían por las cámaras. Ya llegaron por allá a las horas al desayuno, oye, y regañada que nos dieron a todos. A todo el mundo. Pues eso es muy normal, ¿no? Siempre, tú sabes, cuando tienes un poco... Eres ser humano. Pero el entrenador que jugó entiende el contexto, ¿no? Él lo entiendes y entiendes que es una pretemporada que puede suceder. No estoy de acuerdo, pero puede suceder. No puedes, como dice el Chiquis y mucha gente, no puedes clasificar y desclasificar. O sea, de aquí para acá son malos porque hicieron eso y de acá para allá son buenos porque no lo hicieron. No, simple y sencillamente es un ser humano que en ese momento tuvo una oportunidad de esparcimiento y quizás su inconsciencia, su inmadurez o lo bien que le estaba pasando lo llevó a fallar. Aparte de la noche libre, o sea, el compromiso era llegar. Sí, por eso. Tienes toda la razón, fíjate que luego como entrenador... No digo porque hay muchos entrenadores... Mejor que cambien la cámara y se ponga el Rábago. Hay muchos entrenadores que a mí me tocó, que contaron muchas historias y que hacía y deshacía y que comía, así como el Daniel que nos platicó que comía sus tacos abajo de la ensalada, así había un montón de entrenadores que metían... Sí. Y de repente a mí me tocó entrenadores que
antes de entrar al hotel, te revisaban la mochila para ver si no llevabas que galletas o papitas. O sea, literal como en el aeropuerto, tenías que llegar para esa mochila así. La esculcaban. Otros que un día llegó, no voy a decir tampoco el nombre porque... No dice, no, y a mí sí me pide. ¿Sabes qué? Ya no le vuelvas a traer nada. Porque es su amigo. Ah, mi su amigo. ¿Y qué? Que llegó un día... A ver, dilo, no, se está poniendo rojo y no, ya cayó el sol, ya está cayendo. Ya Llegó un día, estábamos ¿Bien? ya para dormir y llega y dice, a ver muchachos, los celulares en esta mochila. Y nosotros, ¿Como ya para dormir? Sí, o sea, para que no nos fuéramos a desvelar en la noche con el celular. Pasó en la noche y dijo, a ver, aquí todos sus celulares, por favor. ¿En qué temporada fue y dónde? No, lo que sí le digo es que pues, no duró mucho. Velo cómo esquiva, ¿eh? No, pero a mí sí me dice, no, pero sí diga, de Félix y de Vilar y de Ustari, pero él no. No, mira, yo creo que debemos de contextuar bien esto. El futbolista profesional, antes de llegar a, es un ser humano. Y estando, sigue siendo un ser humano. Y cuando se retira, sigue siendo, toda la vida va a ser un ser humano. Por consiguiente, hay que entender las etapas del ser humano. No te estoy diciendo que toda mi vida ha sido así, pero yo creo que con el paso de los años vas ganando experiencia y vas madurando algunas cosas. Cuando eres joven, recién retirado, eres más impulsivo y reactivo. Y entonces quieres ganar porque al final entiendes, vamos a decirlo como es, ganar un sueldo de jugador de fútbol o de entrenador de fútbol profesional no es lo mismo que cualquier otra profesión, dicho con mucho respeto. Quizás no es la profesión del futbolista o del entrenador la más importante, pero es muy influyente a nivel social, a nivel familiar. Porque hoy en día la familia ve a los niños y se ilusiona con verlos en un mundial. ¿Quién no quiere? Sí, claro. En un mundial de clavados, un campeón mundial de boxeo. Aquí en Jalisco hay un montón de muy buenos ejemplos. Entonces, ¿qué es lo que hace el atleta de alto rendimiento? Inspirar con su actuar, con lo que gana, con su jerarquía, pero con su trabajo y disciplina de todos los días a las nuevas generaciones. Entonces uno tiene que ser empático. Yo, por ejemplo, les voy a compartir una experiencia. Pero diga nombres, si no, no. 3 minutos más para hablar yo. Diga nombres. Ve el contexto. Vamos a contextuar bien. De aquí para allá es Fraga. De aquí para acá su servidor, el profe Cruz. Mire, Atlante 2007, Cancún, Quintana Roo. Y bueno, para controlarlos en Cancún también está complicado, ¿no? Es más fácil. Les voy a explicar, a ver si les hace sentido mi argumento. Porque dice, no me gustó, pero debe ser el tequila que te estás tomando. Así, no diga nombres hasta que nos patrocinen. Ahorita no lo mencionen. No. Mira. El Calderón, pero el que está aquí, el hermano del avión. No, estamos en 2007 en Cancún, primer torneo. No había infraestructura de un equipo profesional. Es más, nunca había habido, así se los digo, fútbol de primera división. Profesional sí, había una segunda división, los pioneros, y ya tenía algunos años. Pero de primera división jamás. Se hizo un estadio al vapor, el Andrés Quintana Roo, que de hecho para la primera jornada, no sé si tú estabas en Pumas, no. Tú no. No, estaba en Morelia. Sí, tú estabas en Morelia. Sí. El Tuca no quería jugar porque de verdad era un riesgo bien importante para una lesión de, no solo de los Pumas, también del Atlante, de todos. Es la inversión de tu activo. ¿El campo estaba feo? ¿Horrible? O sea, se habían puesto así tiras y tiras de pasto y no habían pegado. Unas eran como de campo de golf y otras como de jardines así de la... O sea, parecía como el corte que hacen de los estadios, pero estaban las líneas sobrepuestas. Eres muy romántico. Así. Sí, como el de Real Madrid o sí. Y nosotros entendimos perfectamente algo. Llegamos ahí y vimos aquello. Por ejemplo, íbamos los lunes a hacer físico y nos íbamos a... ¿Quién era super PF? ¿Era Corona? No, era Román Barrón. Román Barrón Bermúdez. Y, por ejemplo, íbamos los lunes, pero bien temprano, porque Cancún, sabes, el calor que hace y la humedad. A las 7 de la mañana y algunas ocasiones 6:30 ya estábamos entrenando lo físico. Entonces, que tú llegaras y vieras así como aquí en Tlajomulco, bien acondicionado, un vestidor, un excusado, un mingitorio, cero, una regadera, olvídate, nada, era así, selva. Y sí, llegabas con tu coche y tu coche era el vestidor, más no el baño era atrás de los árboles. ¿Sabes quién se quejó? Nadie. El piso era durísimo porque era un vivero de pasto para los campos de golf, o sea, bien verde, bien bonito, pero durísimo abajo. Nadie se quejó de las articulaciones, nadie, un tema muscular, nadie. Pura resiliencia, nadie de que nos vamos a ir en nuestro jugo, de que no hay baños, no hay migitorios, no hay excusado, nada. Era el Atlante, si hubiese sido el América o Pumas o el Atlas, ¿no? ¿Qué? Voy a seguir hablando, ese comentario, bórralo por favor, si se puede. No, entonces,
El equipo, bueno, entiende, entiende e interpreta y se compromete a las circunstancias. Esto es lo que tenemos y sobre esto vamos a construir. Todos íbamos con una sed de revancha, porque yo ya había dirigido antes el Atlante una primera etapa en Ciudad de México y después me tuve que ir a Expansión y había vuelto gracias a que Toño García me trajo de regreso. Y así sucedía con varios jugadores. Había algunos jugadores que venían de otros equipos prestados y que les tenían que pagar la mitad del sueldo porque el Atlante no los cubría el 100%. Bueno, como el equipo arranca y ¡pum! Así, como un avión. Nunca estuvimos abajo del tercer lugar durante todo el torneo. Y jugando bastante atractivo, bastante bien, también hay que reconocerlo. No solo por obra de la consejería. Vamos a suponer que la fecha, no recuerdo si la 10, la 11, la 12. Un jugador. Sin nombres. Sí, no te voy a decir nombres. Sábado por la noche, partido, ganamos 2-0, esto y lo otro, jugando muy bien el equipo, descanso el resto del sábado, más el domingo. Nos vemos el lunes a las 6:30 de la mañana para empezar. Lunes llegó y estuvimos todos en tiempo, menos un jugador. 6:30. Sí, 6:30 ya estaba clarísimo todo. Menos un jugador, todo el mundo. Cuerpo técnico, utilero, todo. Y pues acá es de respeto y ustedes saben que la disciplina es fundamental y el horario no está negociable. Arrancó Román Barrón con todo el equipo y se fueron porque estaba lejísimos así para arrancar y correr, estaba precioso para eso. Y de repente a los 10 minutos de que arrancaron aquellos, viene un taxi amarillo con blanco y se mete ahí cerca donde estábamos el doctor, un utilero y servidor. Eran los únicos. Y vemos al taxi, pues nos le quedamos viendo y vemos bajar una silueta y mientras se viene acercando, pues le veíamos algo ¿Hombre de o aquí. mujer? No, bueno. Está bien. Al lugar tu comentario, tu pregunta, sí, hombre. Mira. Y traía aquí como rojo y pensamos que era parte del atuendo. ¿Cuál rojo del atuendo? Era sangre. Pero sangre viva. O sea, sangre no seca. Recién. Bueno, ese muchacho, ese jugador, venía de salir del, voy a decir nada más la discoteca, la Base, que estaba ahí en el, creo que ya no está. No, yo no salía de en la laguna. Okay. Bueno, pero has ido a Cancún alguna vez. Ahí está, Basic o Base, algo así se llama. No sé si siga. Y ese muchacho tuvo un problema, se agarró trompadas con alguien más y pues le abrieron aquí. Pero una abierta así, grande, todo sobre la es. Y llega así. Era las 7 de la mañana, así se los comento. Bañado en sangre. Y pues obviamente alcoholizado. Pidiendo y exigiendo al utilero, pues literal, ropa. Así se los digo. Exacto, ropa para entrenar e irse a correr. Obviamente el doctor y un servidor, pues acordamos al verlas, oye doc, ni que lo vean y mucho menos entrenar. Te lo vas a llevar a su casa y todo y vas a hacer lo que tengas que hacer. Perfecto. Nadie se entera ahí porque ni lo vieron. Pero se enteran después. El grupo no lo vio. El grupo nunca, excepto nosotros tres, el resto no lo vio. Pero obvio, no puedes, ¿cómo se llama? Ocultar este tipo de situaciones cuando tienes un capitán, un subcapitán, unos líderes y un grupo al que diriges. En algún momento, terminado el entrenamiento, oigan, sucedió esto y esto y esto, se hizo esto y lo vamos a mantener en secrecía. Esto es aquí, es parte de nuestro problema. Él es nuestro compañero, es parte muy importante del equipo y eso se queda acá porque le puede suceder a cualquiera. No salimos y justo había pasado en esos días en Veracruz algo similar, pero lo habían sacado a nivel nacional. Todos los periódicos habían dicho, no, hombre, borracho, esto y lo otro. Bueno, este jugador al otro día se presenta con una vincha aquí y no se le notaba nada porque todo fue acá arriba. No se le notaba nada. ¿Quién iba delante del entrenamiento, en el calentamiento? Él. En los espacios reducidos, él. En el parado de equipo, él. Al final, el complementario, él. Al otro día, él. Al siguiente día, él. El sábado siguiente, día del partido. ¿Quién fue el mejor jugador? Ese. ¿Y jugaba con la vinchita ahí? Jugó ese partido todavía con la vinchita porque a veces fue así como tus lentes, más o menos. ¿Quién? O sea, si juega con vincha, a lo mejor, pero... Después se la dejó porque le... No sé quién es. ¿Ya? Ok. Proactivo, ¿eh? Proactivo. Yo creo que trae inteligencia artificial ya integrada. Por eso está deducción, ¿no? Pero ese tipo de situaciones, por ejemplo, lejos de enorgullecer y decir, las aplaudo y todo, pueden suceder. Hay que entender seres humanos que después entienden que se equivocaron y no van y te dicen, me disculpo, que lo hizo, aparte de que lo hizo. ¿Sabes cómo se disculpó con los jugadores y cómo les dijo, soy de ustedes y vamos por ello? Con su rendimiento en la cancha. Yo soy un convencido, como usted dice, no es aplaudible en ningún momento, pero sí hay cosas que van pasando en los equipos que detonan una unidad más grande y compromiso más grande. Y tanto Exacto. Como a lo mejor usted en ese momento seguramente se molestó, pero el hecho de que el jugador o uno como jugador sienta también ese respaldo del entrenador, te compromete más, te hace correr más. Le digo, no está bien y es preferible que no pasen esas cosas, pero cuando llegan a pasar detalles de esos que de repente también se pelean entre compañeros, cosas de esas sí van uniendo a un grupo. Absolutamente. Insisto, esto es fútbol y esto es, eres parte de un proyecto. Y muchas ocasiones
esas irresponsabilidades juegan con el proyecto de todo mundo y eso no está bien. Pero sucede porque, vuelvo a insistir, si fuéramos robots o estuviéramos programados para ser perfectos, bueno, es otra cosa, pero no estamos en ese tema. La perfección. Y hablando no de nombres, profesor, esta pregunta, por ejemplo, es muy interesante. Si usted tuviese que armar un cuerpo técnico ahorita, de los que ya tuvo, ¿cuál sería su cuerpo técnico? No, pues tú ideal? primero, número uno. No, Rábago de los que ya 2. tuvo, Aquí el Calderón, porque hay que tener la bebida y la comida, hay que alimentarse. De los que ya tuvo. Si dijera, a ver, este entrenador de arqueros me parece que es muy bueno, este auxiliar, porque ya tuvo a muchos entrenadores también. He tenido muchos entrenadores en mi etapa de jugador y como entrenador he tenido muchos auxiliares. En mis no, pero de sus auxiliares, o sea, de todos sus auxiliares que ha tenido, de todos los que ha tenido en su carrera, ¿cuál les armaría su cuerpo técnico ideal? Ahorita, por ejemplo, Mario García. Mario García es un muchacho que estuvo en mi cuerpo técnico cuando salimos ahí. Bueno, un señor que ya está grande también. Pues ya como yo, pues, un chamaco. Fíjate, con Mario, inclusive concentrábamos juntos cuando éramos jugadores. ¿Ah, sí? Sí, nos tocaba la misma habitación. Entonces tenemos mucha comunicación. O sea, Mario, su auxiliar 1. Mario García sería mi auxiliar 1. He invitado, por ejemplo, a Luis Gabriel Rey, que es una finísima persona, de verdad, un tipazo entero como ser humano, sensible, que aparte triunfó aquí en el fútbol mexicano. Fue mi compañero ahí, Morelia. Bueno, lo conoces perfecto. Sí. He invitado a muchos exjugadores, Albor Alcántar. Pero ya se está yendo. No, el Mario García 1, Luis Gabriel Rey otro. 2. Tú de entrenador de porteros. No, pero de los que ha tenido, de los que han tenido en mi cuerpo técnico. Sí. Entrenador de porteros. O sea, Mario 1, el Canguro, ya lo tuve de auxiliar, el Canguro, ¿no? Ya lo tuve de auxiliar. Okay. A Juan de Dios Ibarra también ya lo tuve de auxiliar en Dorados. Ese lo llevaría como auxiliar o entrenador de porteros, porque ese es otro personaje también muy valioso. ¿Y su PF? De PF está Román Barrón, está Arturo Corona. Uno nomás, uno que diga, hoy me llevo a este. Este sí anótelo ahí, Rábago, y ponlo ahí en los comentarios. A mí sí me compromete, pero él no dice nada. Ahora que regrese a dirigir, ahora, el que es dueño es dueño, aquí se nota, ¿no? Notes el que es un simple empleado y el que es el dueño del proyecto. No, o sea, Román Barrón. Para que ¿cómo se llama? Las directivas lo consiguen y digan, ese cuerpo técnico me gusta, check. Bueno, entonces Román no, porque está con un proyecto del Irapuato, está con el Bora Alcántara y Irapuato. Arturo Corona tampoco, porque está en la tercera división de Tecos. Rábago, calienta, Rábago. Calienta, hay una vacante. Ya dices para que Coronita no se siente. No, los dos son muy buenos. Los dos. Corona fue mi preparador físico en 2015 con el Puebla y salimos campeones de la Copa. ¿En Morelia quién tenía de su cuerpo técnico? Era Mario García. ¿En Morelia fue con Mario? Sí. Okay. ¿No te acuerdas? No, tú no estabas ahí. Mario García, el Bora Alcántar, Arturo Corona y creo que ya. Y estaba tu amigo Abdón. Como entrenador de porteros. Pero ese era institucional, o sea, se lo pusieron. Él estaba ahí. Yo, sinceramente, tengo otros parámetros para la posición de entrenador de portero y no corresponde, ¿no? Pero bueno, estaba ahí y tenía que quedarse. No, pero es muy buen entrenador, me hizo a mí, o sea. Se terminó el tiempo, ¿no? Ya, Rábago. Señores, señoras, gracias por seguirnos. Bueno, aquí la próxima y de los que todos los que tuvo de auxiliar, que diga, en este equipo sí me equivoqué en la elección de mis auxiliares. ¿O no? ¿O qué ha estado No, sí, he tenido un auxiliar y más de uno que sinceramente me han decepcionado. Porque yo creo que en un equipo de trabajo no cabría, pienso, en mi pensamiento, no cabría la envidia, el celo. ¿Me explico? Por eso los institucionales a mí... No, pero ni siquiera era un institucional. ¿No? Y te lo voy a decir, yo estuve dirigiendo Jaguares de Chiapas, estaba ahí Memo Cantú, con el que fuimos compañeros en Atlante Campeón en 1993, y me sugiere llevar a Wilson Granolati como auxiliar, que también fue mi compañero, jugábamos en la central, muchos partidos jugamos ahí, siempre tuvimos muy buena relación. Cuando yo voy, es decir, yo estoy ahí y él llega, va como el 2. El 1 era tu servidor. Claro. El no asumir tus tareas, tu rol, tus funciones, y criticar, yo digo, está bien. Él había dirigido al San Luis, al Santos, al Veracruz, con quien tuvo un liderato general y nada más. Y tú dices, a ver, esto es insano. Porque yo entiendo, si el número 1, el entrenador, tuvo un momento de reactividad y elevó el tono, o la intensidad de una conversación, de una exigencia, el auxiliar tendría que ir a mediar y decir, oye, ¿sabes qué? No comparto eso, pero sí te voy a decir algo, es por tu bien, porque quiere que el día de mañana no estés como ave de paso.
sino que hagas huesos largos y... Sí, huesos Sí, largos sí. o huesos, ¿qué? Sí, pero se entiende que echar raíces ahí, pues. Que eche raíces, o sea que, vamos, yo puedo llegar y debutar a muchos jóvenes y decir, miren, carta de presentación, he debutado a 30. Ok, bueno, de esos 30, ¿a cuántos jugadores lograste consolidar en la primera división? No que jugaron 1 o 2 partidos o 10, que jugaron 10 torneos, 10 años. Eso es lo más importante. Por eso la polémica es, ¿quién es mejor entrenador, si fulano o si sutano? Pues yo creo que tiene que haber un respaldo en ambas cosas, títulos, resultados y debuts o potenciar los talentos de los jóvenes. Y ahí no todo el mundo tenemos esa capacidad. Te insisto, muchos pueden decir, y yo vuelvo a decirle, ojalá que venga el Chiquis un día y que el Chiquis me diga aquí, que nos diga aquí, cómo se hace el proceso de enseñanza-aprendizaje, la metodología. Si me dice paso por paso, yo voy a decir, bien, al Chiquis y a todos aquellos que nos critican. Pero es fácil decirlo. Criticar es lo más sencillo. A ver, construir un poquitito en base a conocimiento, en base a lo científico, a lo académico, quiero ver. Pero ya tiene más de 100 partidos en primera como auxiliar. Y podría tener más de 100 años en primera división, el Chiquis y quien sea. Yo lo que voy es a lo siguiente. Esos que dicen que la metodología, que no sé qué, y que dicen, el de afuera sí la trae. Tú tuviste un técnico ahí, eres parte del cuerpo técnico de Morelia, que no, llegaba por la mañana y ni siquiera sabía lo que iba a hacer. Esa es metodología. Por Dios. Pero yo sí sabía. Bueno, tú sí. No que iba a ser él, pero que iba a ser yo sí. Tú sí. Pero me refiero a lo que iba a ser el entrenador. ¿Quién le dijo? ¿Quién le contó? ¿Qué? No voy a decir nombres. Lo estoy viendo, pero no voy a decir nombres. Y mira, me chequen mi mirada. No, yo no, ni te he volteado a ver. Es más, así, si quieres, como caballo de carrera. Profesor, y una pregunta que se les hace muy poco a los entrenadores. Usted tuvo gente que le ayudó bastante y ya me han contado ahí un par de anécdotas también de usted, de gente que no le ayudó tanto en el área médica. ¿Qué tan importante es un área médica en la hora de la gestión y de los resultados dentro de un equipo? Muy, muy importante. Es tan importante como que el barrendero, el jardinero, el masajista y todos asuman un rol de protagonismo. Y sobre todo que lo asuman y que tú los reconozcas, que los valores. Evidentemente tenemos diferentes roles, diferentes tareas, diferentes sueldos si tú quieres, sí. Pero al final todo eso suma. ¿Pero llegó a tener algún altercado con algún área médica? Sí. No, altercado no, pero cuando yo fui a Morelia estaba un doctor ahí, no recuerdo su nombre, medio ponchadillo así el muchacho, nunca tuve ninguna diferencia, pero no hicimos clic y no compartíamos las formas, la manera de atender a los jugadores. Yo tengo unos parámetros, no soy especialista en medicina, pero sí unos parámetros en atención a los jugadores. El especialista era él, pero los parámetros tienen que ser los mismos, el profesionalismo, la atención, el lugar. Yo escucho, porque he tenido varios doctores, escucho a aquellos que dicen, es que tómate una pastilla para un desgarre y ya listo, nos vemos en 20 días. No, a ver, pero el desgarre y te maniobran aquí y allá, oye, traes este problema, pero dime tus antecedentes. Te hacen todo un historial y sobre el historial te dicen, puede ser por esto, podemos ir con este tratamiento. A ver, dime tú cuál es el que... ¿Sí me explico? Eso es profesionalismo. ¿Y alguno muy bueno que tuvo? Eloy Soriano, ¿En dónde? Jaguares de Chiapas. Ahora está con la segunda división de Cimarrones de Hermosillo, de Sonora. Sí, porque de esa área muy poco se habla, pero sí tiene un peso importantísimo. El doctor que tuvimos en Atlas también bastante bien. ¿Cuál de todos? Porque yo tuve varios ahí. Pues el que yo estuve, ¿cómo se llama? ¿Rubén? ¿La máquina? ¿La máquina? No, sí, bueno, la máquina. ¿Cómo se llama? No, cómo se llama, pero máquina, te mandamos un beso muy bueno. No, aparte, yo tuve antes de él, vino Raúl Cadena, que después llegó su amigo y le terminan dando las gracias, ¿no? Por la máquina, y después ya llegó la máquina. Pero a usted le tocó la máquina. La máquina, muy, muy bueno. La verdad, bastante bien, sensible, sensato y siempre con una gran disposición a ayudar a los... Le voy a platicar una anécdota. No voy a decir nombres, pero, pero estábamos en un equipo y se lastima, hay una barrida y de repente gritan como que le duele el codo, el hombro a un jugador porque se barre y se le atora, ¿no? Entonces llega el masajista, el doctor, y lo empiezan a manipular y le dice, no, se te salió el hombro, espérame, vamos a componerlo. Y empiezan así, flojito, y el jalón. Y el otro, gritando, no, todavía no entra, flojito, 3 jalones. Y nada, no entraba. Y el otro, gritando, llorando.
Y le dice el masajista, no, dame chance a mí, yo sí lo puedo meter el hombro. Y empieza ahí, y lo jala, y no. Y como que el doctor dijo, no, ya hay algo que no me gusta. Después del cuarto jalón dijo, no, como que algo no cuadra, no, ya no lo muevan, vamos a llevarlo al hospital. Radiografía, fracturado el hombro. Pero fracturamos los galones, yo creo, ¿no? 4 galones. A lo mejor en el primero, en el segundo no pasó nada, pero el tercero yo creo ya fue mortal. No, eso sucede y eso, insisto, es muchas veces provocado, sí, por las ganas y los deseos de colaborar y de brindar ayuda, pero a veces cuando la preparación no es la suficiente, no es solamente la valentía y la disposición para querer ayudar. En Atlante, cuando yo fui jugador, también hubo un tema así. Un compañero cae, no sé si fue, creo que fue un arquero. De nombres. Es que no me acuerdo, ya hace muchos años. Y lo mismo, el doctor decía una cosa y el kinesiólogo otra cosa. Y en algún momento lo jalaron uno para acá y el otro para allá y el jugador así lo traía como las olas. Y el jugador después, pues no era el motivo solamente el jugador, sino después, ¿cómo pierdes toda la credibilidad? ¿Quién querría lesionarse para que te atendieran ellos dos? Iban a arrancar todos los... En la época que usted estuvo, no voy a decir en qué equipo, pero la esposa de un entrenador de arqueros, que usted conoce, de repente le empezó a doler algo, ¿no? Y fueron con una persona para que les ayudara. Y le dice, no, es que falta fortalecimiento, no sé qué. Y la pone a hacer fortalecimiento con pesas y todo, y pues el dolor no le bajaba, le dolía más. Y así lo tuvo como una semana, o sea, haciendo fortalecimiento con pesas y todo. Como que a la semana dijo, no, es que me duele mucho. Y fueron a una segunda opinión, tenía una fisura. Entonces ahí ya no, como que dudamos un poco de la credibilidad. No, pues, seguro. Digo, son cosas que pasan, cada vez pasan con menos frecuencia porque la preparación, la capacitación, la actualización, el mundo es evolutivo y todas las profesiones, todo va mejorando en ese sentido. Pero vuelvo a insistir, empezaste preguntándome cómo había que gestionar a un grupo. No es sencillo porque hoy tú ves egos. Vayamos a un ejemplo muy claro, el Real Madrid con Xabi Alonso. Xabi Alonso la rompió en Alemania con el Bayer Leverkusen y sale campeón de punta a punta invicto. Y jugando sumamente bien. Ok, echan a Ancelotti y llevan a Xavi como la solución y un referente del Real Madrid como jugador. Y le da un rol de protagonismo que merece Mbappé. Pero me dio la impresión a mí que relegó un poco la importancia de Vinicius. Y Vinicius es un tipo que pesa mucho. Y yo no le vi a Vinicius el compromiso con Xavi, que le veo el compromiso hoy con Arbeloa. No estoy diciendo que sea mejor Arbeloa que Xavi. Sí, ya están hablando. ¿Puedo agarrar tomar esta llamada? Sí, claro, sí. ¿De Jorge Campos? Sí. No, es que sí, ¿puedo? Sí, claro, ver, claro. Va, aguanta, síguela ahí, por favor. Abraham, ¿cómo estás? 2000 años más tarde. Ahí está, échale. Bueno, después de que le hablaron ya a medio fútbol mexicano para arreglar. No se ha dicho nada, al contrario, son cosas que pasan en el fútbol, en el día a día, y es bueno que la gente también se entere de que dentro del fútbol, pues somos seres humanos, como usted lo dijo, o sea, hay muchas cosas que el entrenador tiene que gestionar durante toda la semana, que la gente afuera muchas veces no se da cuenta, porque también es cierto, y yo siempre le he dicho, y se lo he dicho más a mi esposa, que la fama de algunos pocos carga a la mayoría, o sea, en el fútbol mexicano yo he conocido a tipos que son los más, que son buenos papás, que son buenos hijos, que son responsables, que son buenos ciudadanos, que tienen en su entorno social y la comunidad gente que suma. O sea, hay muchos casos, pero que muchas veces en el fútbol no te dejan compartir eso, porque te dicen, no, que lo bueno no se comparte y que eso, no, yo creo que al contrario, lo bueno es lo que se debe de compartir para poder contagiar a más personas que hagan a lo mejor algún pequeño acto, ¿no? Que bueno, como en el fútbol es muy mediático, pues de repente algunos que otros tropiezos de algunos jugadores y más de un equipo que está aquí en Guadalajara, que de Chivas, que no sé qué les pasa a los jugadores cuando llegan a Chivas, que ahí les gusta el relajo, es muy mediático todo, ¿no? Entonces, ahora sí, como decía mi abuelito, por justos, o ¿cómo es? Por pecadores pagamos los justos, ¿no? Justos por pecadores. Exacto. Pero que en el fútbol, o sea, hay cosas que el entrenador tiene pues, que llevar en el día a día, como los utileros, los doctores, sí, claro. el cuerpo técnico, que muchas veces el entrenador dice, estos son las personas que me van a ayudar, y terminan no ayudándole, terminan metiéndole el pie, o sea, y que cuando terminan yéndose, pues terminan quedándose. O sea, eso es algo que a lo mejor yo tampoco comparto mucho, que la gente que llega con un entrenador, de repente se termina quedando y a ver, ¿por qué? A mí me ha sucedido, Miguel, y es un tema de valores y principios.
pero no solo para el fútbol, para la vida en general. Yo tampoco soy quien como para decir, este es el manual del técnico perfecto, porque no creo que exista. Pero lo que sí existe es la definición de cada uno como ser humano y te distingue. Tú puedes buscar tus caminos, tus formas, tus maneras y no necesariamente tienes que decir esto es lo mejor. Eso es lo que para ti te ha funcionado, porque si te respaldan resultados y números, entonces estás del otro lado. Si tú llegas con un verso a vender humo y no tienes un título del cual presumir, pues yo digo, ¿qué autoridad tienes, tanto profesional como moral, para decir el manual tiene que ser así, así, así? Y tú los has tenido como entrenadores, de que no digas nombres es otra cosa. El Morelia, y no mexicano, porque hoy no se trata, claro, eras parte de un cuerpo técnico, y hoy no se trata de que un nacionalismo a ultranza en defensa de los técnicos mexicanos, no. Y en contra de los extranjeros, no. Hay que reconocer. No, Milito hoy lo está haciendo súper bien, con Chivas hay que reconocerlo. Está jugando bien y a propósito de lo que decías, ¿qué le pasa a los Chivas? Que cuando llegan ahí las fiestas y el relajo y todo eso, hoy yo creo que tienen bastante disciplina, de lo contrario no tendrían esa racha que tienen, o sea, no es casualidad. Todo es parte de un proceso que lleva su tiempo. Pero sí, no es sencillo el tema de ser entrenador, tampoco es imposible. Hablabas hace rato de Benjamín Mora, que si no jugó y esto y lo otro. No es el único caso, hay otros casos. Mourinho no jugó al Chiqui fútbol. no jugó al fútbol y estuvo de auxiliar ahí en primera más de 100 partidos. Ahí está. Ya me cayó. Listo, terminamos cerrado. Sí, yo creo que se está oscureciendo y tenemos que ir nos aquí. Está acabando la bebida. Se acabó la rusa. ¿Sabes qué? Pero ponle un poquito más de sal, ¿no, Calderón? Porque está desabridón. Pero sí, solo rusa, agua mineral con limón y sal. Solo agua mineral con limón y sal. No, ¿sabes qué? Yo creo que, volviendo a ese tema del entrenador, para mí, un entrenador completo, no digo perfecto, uno más completo, es aquel que referencia en el trabajo en cancha, trabaja técnica, táctica, estratégicamente, físicamente y mentalmente a sus dirigidos. Los referencia de tal manera que les provoca hacer del juego, del fútbol, un ejercicio cada vez más racional, cada vez más intelectual, cada vez más didáctico. ¿A qué me refiero? Voy a esto. Que lo entienda, que lo comprenda, que lo ejecute, que lo razone, que diga, caray, yo encuentro soluciones a esto y al otro. No, que no sea el jugador un receptor y el entrenador un ordenador, uno que manda. Eso creo que era antes. Ahora yo pienso que mientras lo hagamos más un diálogo, más una conversación, enriquecemos todo. Pero es bien importante que a la hora de que gestiones el vestidor también seas empático y sensible. No estoy diciendo que seas el típico maestro como Barco que te dejaban ahí, que los pasabas a todos. No. Que sí hay que imponer disciplina, sí. Pero que sepas cuándo aplicarla, cuándo no, valorar cuándo es grave, cuándo es salvable y cuándo es insalvable, ¿no? Sí, porque al final del día los jugadores somos seres humanos también, que es lo principal. Totalmente de acuerdo. Pues profesor, ya se nos acabó la bebida, ya nos están, salud, nos están corriendo aquí, pues ya tenemos el evento, el cual venimos a Tlajomulco, aquí a los mariscos, ¿cómo se llaman? La Barrica, de los hermanos Calderón. Oye, pero la barrica suena más como a barbacoa, ¿no? Que a mariscos. ¿Qué es lo que se vende aquí más? Mariscos. Pero pues no llegaron los marisquitos, pensé que... Oye, ¿qué te parece si es que llegamos como los típicos invitados, pero sin invitación? Un caguachile, algo, tanto que el avión nos había presumido y no nos hizo llegar. Mira, ahí. De hecho, vinimos los tres, Rábago, tú y yo aquí, porque dijeron, llegan unas charolas así como de 1 metro de diámetro, imagínate aquello, lleno de mariscos, pero... No, hay que invitar al avión que nos explique aquí. Que nos no, más bien que el avión venga ahorita y dé la cara y diga dónde están los mariscos. O que se venga ya, siquiera con las pizzas o lo que sea. Ya sé. Pues bueno, gente, profesor, vamos a empezar a hacer algunas dinámicas. Chaveta ya presumió que es fácil ganarle. Yo ya le he ganado algunos partidos en frontón en alguna época. Y que usted traía... Billar también, ¿verdad? Porque hay un billar ahí también. Billar allá atrás. Ajá, no, y eso que yo lo agarré hace 7 años. En mi prime. Sí. O sea que ahorita me podrías dar esa chance. Me estás diciendo viejo, pero está bien. Calderón, luego vengo yo solo aquí por los mariscos, ya... Rábago sí, lo vamos a anotar todavía porque ya estamos sonriendo todo el programa. Pero hay uno que de plano, no voy a decir el nombre, vive por allá, por aquel rumbo, ese sí no va a venir. Que estén pendientes, la gente ahí se va a poner padre dinámicas, vamos a tener más invitados. Espero que les haya gustado esta charla. La calentura del fútbol, no se lo pierdan.